Seguimos con la información en Canal E. Vamos a hablar ahora de una propuesta que ha incluso llevado al Parlamento para reducir la cantidad de carga horaria en los trabajos, ¿no? De la jornada laboral, pasar de 8 horas a 6 horas, por ejemplo. Quiero saludar a Pablo Godoy Vélez. El doctor Godoy Vélez es abogado constitucionalista y también entendido en estas cuestiones que tienen que ver con lo laboral. Doctor, un saludo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pepe? Bien, muy bien. ¿Es posible pensar en algo así hoy día en la Argentina? Sí, a ver, como ser posible, siempre es posible discutir todo. Lo que sucede con nuestro país es que nosotros tenemos un alto grado de informalidad en el empleo y es hoy el principal obstáculo que hay para pensar en el grado de acatamiento que puede llegar a tener. A nivel mundial, la jornada laboral está reducida muy por debajo de la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una jornada laboral de 8 horas diarias y 48 semanales. Y en general a nivel mundial oscila entre 30 y 40 horas semanales, ¿sí? Las jornadas más extendidas son de 40 horas, con lo cual te darás cuenta que hay una diferencia muy grande. Obviamente esto va en detrimento de la cantidad de puestos de trabajo que puede haber, porque si vos tenés una sola persona para cubrir una franja horaria tan grande, bueno, necesitas menos trabajadores que en muchos otros lugares. Ujú. A ver, vamos a enumerar algunos de los problemas que hay. Usted mencionó el primero de ellos, que es muy fuerte, el de la informalidad, pero también esto es en el marco de una fuerte crisis económica que es estructural. Hay leyes laborales que están cuando menos cuestionadas o que por lo menos deberían ser debatidas en la Argentina. Bajo índice de productividad. No sé si decir poco desarrollo tecnológico, pero no el suficiente. Son todos pasos que en los lugares donde se dieron esas bajas de horario Sí. laboral estaban cubiertas, ¿no? Estoy hablando de países un poco más desarrollados. Aquí eso no se da. No, no necesariamente. Pensemos en América Latina. Tenemos la jornada más extensa de toda América Latina. Pensá en el país que quieras. No hace falta que más de uno por ahí tome Uruguay como un ejemplo. No, yo no lo veo así, pero puedes pensar en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en el país que quieras. Todos tienen una jornada más reducida que la nuestra. Ujú. Nosotros nos quedamos atrasados en ese sentido. ¿Y no puede poner en peligro las fuentes laborales, por ejemplo? A ver, lo que puede pasar y lo que es un riesgo en el cual hay que sí poner el foco es que los empresarios no opten por ir reemplazando a los trabajadores actuales por contratos nuevos en los cuales, eh, por la reducción de la jornada, en la mayoría de los trabajos se paga en definitiva por hora trabajada, no por día o en definitiva el haber mensual está estipulado en función de la cantidad de horas trabajadas. Entonces, si bien el proyecto en principio mantendría el valor de los sueldos, o hay 7 proyectos, con lo cual, pero todos van más o menos en esta línea, la realidad es que nada le impide, o por lo menos es lo que termina sucediendo en la práctica, nada le va a impedir a las empresas ir desvinculando a los trabajadores actuales e ir tomando nuevos con salarios más bajos en función de la nueva jornada. De todos modos, no creo que esto sea el principal problema, porque generaría igual más empleo. Pensemos en la mayoría de los trabajos. Trabajo de oficina. La realidad es que en la inmensa mayoría de los trabajos de oficina hay horas ociosas, con lo cual la reducción a 6 horas lo único que implicaría es una mayor concentración del trabajo. De hecho, está comprobado en prácticamente todos los lugares donde se ha implementado que la productividad aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene que estar, digamos, esperando el horario de salida, va, hace todo lo que tiene que hacer y se va, ¿sí? Y en muchísimos trabajos en los cuales pensemos, sobre todo por ahí en el comercio o en la gastronomía, que tienen que cubrir franjas horarias más grandes, pasa muchísimo que los trabajadores en realidad digamos, se desempeñan durante 12 horas
a pesar de que la jornada es de 8, y eso se podría cubrir perfectamente con 2 jornadas de 6 horas. Sí, Pablo, hoy en la realidad, en la práctica lo trabajan. Pablo, Entonces, ¿y es que una sean 2 medida, jornadas. que puede tomarse aisladamente o debería ser tomada eventualmente en el marco de una reforma laboral o de una discusión de las leyes laborales mayor? No, a ver, la jornada laboral está estipulada en una ley aparte, no es la ley de contrato de trabajo propiamente dicha. Con lo cual la reforma sería de esa ley. Lo que sí creo que es de buena práctica legislativa buscar consensos y encontrar por ahí los incentivos para, de alguna manera, lograr la aceptación por parte de los empresarios, porque si la jornada laboral va a salir con la férrea oposición, no solo del G6, sino del empresariado en general, y la verdad es que va a ser de una implementación muy difícil. Existen 2 maneras: tratar de buscar consensos y lograr desde ahí la aceptación de una nueva norma, o tratar de imponer la aceptación a través de controles y sanciones. Y me parece que en nuestro país es hora de entender que ese camino no es el más apropiado. Ujú. Pablo, estamos en vísperas de elecciones en medio de un panorama muy marcado de desorden económico, de una crisis muy marcada en donde todavía no se sabe muy bien hacia dónde va a apuntar el próximo gobierno, sea del color político que sea el administrador que sea. Sí. ¿Le parece que esto debe ser tratado ahora o está bueno plantear el tema pero resolverlo un poco más adelante cuando se vea un camino un poco más cierto, sabiendo hacia dónde va la cosa? A mí me parece que no hay urgencia en resolverlo. Voy a insistir en esto que dije recién. Yo creo que más allá del contexto en el cual es muy incierto el escenario político, porque en más o en menos se da este escenario de 3/3, y eso en definitiva aún a quien sería el favorito lo lleva a un escenario de balotaje. Me parece que lo más importante, más allá de la política, acá hay que consensuar con el sector empresario. Y si eso nos lleva a discutir un mes o discutirlo 3 meses y nos lleva más allá digamos, de la asunción del nuevo gobierno, me parece que no pasa en realidad por ahí la cuestión. Entiendo que estamos muy cerca de la elección y que hay muchos factores que para los analistas influyen en el ánimo de la gente a la hora de ir a votar, pero a mí me parece que en este caso en particular, más allá de la composición del Congreso y de los espacios políticos, me parece que el consenso hay que buscarlo con el empresariado, que es quien en definitiva va a tener que aplicar en su gran mayoría esta ley. Y en eso me parece que no cambia si el momento es hoy, durante este gobierno, con el gobierno siguiente o el color político que tenga el gobierno siguiente. Doctor, gracias por este contacto. Muchísimas gracias por llamar. Un saludo muy cordial.